se quedaron sin cupo. Muchas personas se quedaron sin cupo y quiero que este comunicado llegue a varias personas. Después de esto, va a haber una parte de la clase donde ya no estará grabada y vamos a poder hablar todos, ¿ok? ¿Qué hay que aprender cuando perdemos a un ser querido? Siempre, nadie nos educa, nadie nos habla de la muerte. Nos hablan de la vida, nos hablan del amor, pero cuando uno habla de la muerte es un tabú, como el sexo, es un tabú. Es un tabú incluso hasta cuando tú vas a hablar de un seguro de funerario. Y así uno va creciendo pensando que esto no va a pasar, pensando que esto no nos va a tocar. Llega la época del COVID, muchos perdimos a familiares sin podernos despedir y ni siquiera era algo que tú decías, bueno, lo estaba esperando. Otros tantos, otros tantos, perdón, se pudieron despedir, pero el COVID se lleva a la gente muy rápido. Pero quitando el COVID, también hay personas que mueren por otras causas y uno nunca está preparado para esto. Quiero que esta clase sea como una educación al duelo, porque vuelvo y repito, no nos enseñan a vivir con este dolor. Yo no te prometo que después de esta masterclass a ti se te quite el dolor. No te puedo prometer eso, pero sí te prometo que si haces estas técnicas, vas a poder manejar el dolor desde otra óptica. El primer mes cuando se te va ese ser que tanto tú amas, sea cual sea la causa o seres, el primer mes te cuestionas absolutamente todo de la vida y eso es un proceso normal. Te cuestionas por qué se fue, te cuestionas qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal, comienzas a vivir en base al pasado y dices si hubiese estado ahí, si hubiese estado en el país, pero la pandemia no nos dejó viajar. A mí no me dejó viajar a Venezuela a estar con mi papá. Y entonces muchas veces cosas que tú dices, y si yo, ese pasado es el que genera la primera palabra que se llama culpa. Y la culpa es más fuerte que el dolor. Entonces, si tú quieres manejar el dolor, lo primero que tienes que hacer es a manejar esa culpa que te carcome, que tú mismo te autogeneras porque no es tu culpa. ¿Hasta qué punto nosotros como seres humanos nos vamos a cuestionar y si hubiésemos estado, y si lo hubiese amado mejor, y si me hubiese despedido, y si hubiese hecho? Cuando la muerte llega a un familiar, no hay nada que lo vaya a detener. Y es allí la razón por la cual uno se tiene que absolver de toda culpa porque como personas hicimos lo mejor. Y si es que en algo fallaste en vida, porque también está esa parte, si en algo fallaste porque dijiste, wow, a mí me hubiese gustado haber sido más cariñosa o me hubiese gustado no haber reprimido X cosa. Yo te cuento que desde un punto de vista espiritual, esa persona sigue viendo tu vida. Entonces no es cuestión de que se te acabó el tiempo para demostrarle al familiar que ya tú puedes. Es que siempre vas a tener el tiempo para demostrarle. Las personas no sé a dónde se van, pero mi única verdad es que dentro de ti viven. Genéticamente están y en tu alma están. Y si tú cierras los ojos, tú los puedes sentir. Y curiosamente soñamos con ellos. Incluso hasta lo vemos, nos hablan. Entonces tú dices y te cuestionas qué hay más allá de la muerte. No lo podemos saber, pero hay algo que es real. Y es que esa persona está. Entonces, una partecita de tu corazón no la va a matar.
una partecita de tu corazón no va a seguir en un duelo, porque esa partecita de tu corazón le va a dar vida a ese familiar, le va a dar la bendición a ese familiar que se fue a otro plano, pero está aquí. Entonces, ¿a qué punto también debemos vivir un duelo? Si tú te cuestionas la siguiente pregunta, en un caso, eres tú la persona que se muere, ¿te gustaría ver a tus familiares muy mal porque te fuiste? No. ¿A qué punto le podemos hacer daño en el duelo? Que no estoy diciendo que se vaya el dolor, porque es que no se va a ir. Pero sí estoy diciendo que hay que honrar que esa persona te vea feliz como tanto te lo pidió día a día, si es tu papá y tu mamá, si hablamos de padres, ¿qué es lo primero que quiere un padre para sus hijos? Que sea feliz. ¿Qué es lo que quiere un esposo, una esposa para ti? Que sea feliz. ¿Qué es lo que quiere un hijo de su mamá? Que sea feliz. Porque el amor es noble. El amor no sabe más que de eso. Entonces, por eso, nosotros tenemos que aprender a saber qué mensaje le vamos a transmitir a ese ser querido que está vivo en otro plano, pero está y no lo vamos a matar, lo vamos a tener aquí. Entonces, eso que duele tanto, ¿qué tal si lo convertimos en alabanza? ¿Qué tal si cuando yo siento que me aprieta el pecho y si siento que no puedo respirar? ¿Qué tal si cuando siento que se me hace un nudo en el corazón, en vez de decir se murió, empiezo a decir está aquí conmigo? Cuando comenzamos a convertir las cosas, cuando comenzamos a honrar a esa persona, el dolor mágicamente se empieza a convertir en una bendición. Es muy extraño lo que estoy explicando. Vuelvo y repito, lo estoy explicando desde mi proceso, que no, mi proceso no es igual a todos los procesos, pero la técnica te puede ayudar. Entonces rebobinamos. Paso 1, la culpa. ¿A qué me culpo? Escríbelo, verifica, analízate, haz una lista y si tienes muchas culpas, escríbelas. Pero tú no puedes vivir en la culpa porque va a llegar un punto que no sabes si estás llorando porque se te fue el familiar o porque te sientes culpable. Son dos situaciones diferentes, son dos sentimientos diferentes. Y que se te fue un familiar es una realidad que no puedes hacer que esto no haya pasado, pero la culpa sí la puedes trabajar. Entonces, pues escriban. Si tienen un lápiz y un papel en este momento o en el teléfono, escriban o en el chat, escriban qué cosas les hacen sentir culpables. Comienzo por mí. Yo me siento culpable de no haber estado ahí. Pero estaba en pandemia. No había vuelo. Escriban. Ya hablé por mí, ya yo empecé. ¿Qué es lo que te hace sentir culpable? Los leo. Suelten la culpa, suelten, 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 suelten. No estar con mi mamá, la misma que la mía. No poder ir a Venezuela, lo mismo. No haber sido más cariñosa, no tomar acciones a tiempo, suicidio de su hermana, que me faltó tiempo, mi mamá tenía cáncer, me costaba verla sufrir. Me siento culpable de haber contagiado a mi papá de COVID, no haber estado con él y despedirme, no haber estado con él, no preguntar más cosas a la doctora. Eso también es una culpa, no haberle preguntado más cosas al especialista tratante. Es verdad. No estar con ella y despedirse, no estar a su lado cuando sucedió, no estar en Venezuela con mi mamá, no haberlo llevado al médico a tiempo, no haber podido despedirme porque estoy en Chile,
culpable de no dar más amor y cariño, culpable por negligencia médica. Yo siento lo mismo de la negligencia médica. Yo siento, fui causante directa por no aportar a la muerte de mi hijo, no haber podido calmar el dolor. Yo siento culpa de todo por mi esposo hasta el último día. Muy bien, ella no siente culpa. Bien, mi tío murió de cáncer, lo supimos 5 días antes, no sabían. No haber estado a su lado, me siento culpable por no haber estado presente. Como pueden ver, la mayoría de las culpas se especifican en no haber podido estar con el familiar. La segunda culpa que más florece es o no haberlo llevado a tiempo al médico o pensar que fue una negligencia médica. Mira, ¿ves? Muchas culpas, ¿sí ven? Muchas culpas. Entonces, en relación a la culpa, vamos ahora a bajar el chat y vamos a escuchar. En relación a la culpa de que no estuvimos en Venezuela, todos los que estamos en el extranjero, incluyéndome, la primera culpa, no haber estado ahí, no habían vuelos aéreos, las fronteras estaban cerradas y aunque hubieses llegado ya no había tiempo. Entonces viene la segunda culpa, que manejaste médicos en la distancia y piensas que quizás hubo otro tratamiento que lo hubiese podido salvar y piensas que quizás hubieses mandado algo mejor e incluso gastaste todos tus ahorros, todos, hasta el último centavo para salvar a esa persona y aún así se te fue. Y aún así se te fue. Esa es la primera culpa. La segunda culpa es no haber sido más cariñosa o cariñoso. La otra culpa es que se me fue de las manos, que hice todo, que un cáncer, que fue algo terminal. Entonces, se dan cuenta que la culpa viene más desde, ¿cómo lo explico para que no suene mal? Viene más desde esa sensación de rescatar. Señores, yo les voy a decir algo, cuando el día y la hora de una persona le llega, ni que hagas lo que hagas, se va a ir. Entonces esa culpa que nosotros todos tenemos, no nos la debemos colocar en un bolso o en esa mochila de dolor, porque en esta vida todo está escrito con una hora y un día exacto. No somos culpables. Por favor, quítate del duelo la culpa. ¿Cómo me quito la culpa? Entendiendo que aunque hubiese estado ahí, no me hubiese podido despedir. Entendiendo que indistintamente del COVID, cuando a alguien le toca, como caemos en el caso de una persona que es atropellada, o en el caso de una persona que tiene cáncer y te pudiste despedir 25,000 veces y ya aún cuando se fue no lo podías creer. Nosotros no estamos preparados para las despedidas, señores. Nosotros no estamos preparados para esto. No es nuestra culpa no estar preparados. Si lo vemos desde esta óptica, exclusivamente hablando de la culpa, vamos a tener otra manera de verlo. Porque aunque te hubieses despedido, aunque hubieses estado, aunque hubieses hecho, cuando una persona se nos va, nunca vas a sentir que fue suficiente. Nunca, o sea, tú vas a sentir que faltaron más abrazos, que faltaron más medicamentos, que faltó más atención, porque tú quieres devolver el tiempo, tú quieres hacer que esa persona reviva y no puedes porque eso causa el segundo sentimiento que es la depresión. Y la depresión te lleva siempre a pensar en la culpa, en el pasado y en todo esto. Y por eso es que tú no avanzas en el duelo, porque encima que tienes el dolor aquí como un palo en el corazón, un palo de hierro en el corazón, en tu cabeza te culpas, te autoseñalas, te criticas, te buscas defectos. Entonces, ahí es donde yo les digo a todos ustedes en esta clase, por favor, absuélvete.
de cualquier culpa que te genere dolor, porque ya con el dolor que tienes, créeme que es suficiente. El día que tú te quites la culpa, te garantizo un montón que vas a mejorar. No se te va a quitar el dolor, pero vas a poder respirar, vas a poder dormir, vas a poder sonreír, vas a poder sentir, si de hijos hablamos, que como hija hice algo mejor, que como madre hice algo mejor, que como esposa hice algo mejor. ¿Por qué? Porque nadie quiere que a uno se le vaya un familiar. No es nuestra culpa. Entonces, eso lo tenemos que repetir y que repetir y que repetir en nuestro sistema consciente para que nuestro inconsciente lo capte y nos deje de señalar. Ahora vamos a escribir en el chat, en vez de escribir una culpa, ahora vamos a escribir qué fue lo mejor que tú hiciste por ese familiar. Porque, sabes, también hay cosas lindas de ti y no estamos hablando del familiar, estamos hablando de ti. ¿Qué es lo más lindo que tú le diste a esa persona? Lo más lindo. Hacerlo reír, cuidarlo, amarlo durante 25 años, bastante, la vida, amarlo. Ven, todo mi amor y cariño, cuidarla por 40 años, apoyarla en sus estudios, lo amé como nunca, fue un padre abuelo excelente, atención cada vez que lo necesitaba, cuidarle, consentirle, darle 2 hijos y amarlo por 25 años. Todo mi tiempo era para mi mamita. Bien, muten los micrófonos, por favor. Transmitirle fortaleza durante el proceso cuando estaba muriendo, aún llena de miedo, amarla y estar siempre a su lado, amar y apoyar a toda mi hermana, ayudaba a mi papá en lo que me pedía, le hice feliz, le di apoyo, léanse, léanse. Pueden abrir los ojos, miren lo que están escribiendo. La culpa, siendo objetivos así, mirándolo así, ¿tiene sentido? Dígame de corazón que tiene sentido. No, no lo tiene. Consentirlo, muten los micrófonos, por favor. Darle amor y cariño. Nadie. O sea, aquí todos dimos lo mejor. ¿Sí lo ven? Vamos a parar el chat un momentito. Entonces estamos viendo culpa versus cosas buenas. ¿Por qué yo en vez de ver tanto acá, no veo para acá? ¿Por qué cuando yo recuerdo a esa persona, en vez de recordarla con culpa, no recuerdo con las cosas lindas que hice e hicimos? Si tu óptica, repito, si tu óptica cambia, tu dolor se mitiga, tu dolor se relaja y mágicamente comienzas a respirar. Y aunque llores y aunque te duela un montón, mágicamente comienzas a sonreír. Porque en vez de recordar cuando se estaba muriendo, la parte que no pudiste hacer nada, todo esto, que es lo que más duele, si vemos desde aquí, uno se puede sentir orgullosa o orgulloso, perdón. Yo como hija me siento la mejor hija. Siento que impecable. Que si me hubiese gustado abrazar algo más, sí. ¿Por qué? Porque yo soy conferencista. Yo viajaba. Y yo a veces digo, ¿y si no hubiese sido conferencista? Pero es así, es fuerte. Pero mi papá estaba tan feliz de verme en una tarima y mi papá estaba tan feliz de cuando yo viajaba y me aplaudía así. Entonces yo digo, bueno, ven, entonces hay cosas que tenemos que verla desde lo mejor, desde lo mejor. Ahora vamos a hablar de un segundo punto de vista, quitándonos la culpa. Vamos a hablar y vamos a escribir
como tanto conocemos a ese familiar, porque mire que lo conocimos muy bien, y la vida nos dio 20, 10, 5, 30, 40 años con esa persona, ¿cuáles son los legados? ¿Qué son los legados? Los legados son como la sabiduría que te dejó ese familiar. ¿Cuáles fueron los legados que te dejó ese familiar? Escríbanlo. Suelten, liberen, suelten. Legados. ¿Qué aprendizaje te dejó ese familiar? A mí, mi primer legado que me dejaron es hacer noble. Mi papá fue muy noble. Unión familiar, estar pendiente de todos. Esto te va a dar un aprendizaje de vida. Hacer un mejor ejemplo de familia, un mejor ejemplo de amor. Bien, la culpa la convertimos en un legado. Muy bien, bondad, generosidad, amor incondicional. Bien, vamos, vamos. Responsabilidad, amor, que se debe de preservar lo que se quiere, unión familiar, ayudar a todos, lealtad, valores. Bien, sigan, vamos, vamos, legado. Noble, buena, puntual, responsabilidad, andar en el camino correcto, ser amable, unida, nobleza. ¿Vieron que todos colocan lo mismo? Amoroso, no rendirme. ¿Cómo irónica a luchar? Sigan, sigan. Miren que todos colocan lo mismo. No es casualidad. Esto no es casualidad. Actitud positiva, una familia unida o no odiar. Amor, unión. A no rendirme, exacto. Responsable, protectora, bien, a preservar. Qué casualidad que todos los que perdemos un familiar aprendemos irónicamente a pagazo en el corazón a ser mejores personas. Y ese es el mejor legado que te pueden dar. Entonces, cuando tú evalúas esta situación que se las estoy mostrando en el chat, no es algo que yo estoy diciendo porque me provocó, lo pueden ver ustedes mismas o mismos, si hay hombres acá, que esa persona te dejó el mejor mensaje. Y que si esa persona no ha muerto en tu corazón, porque no la tenemos que matar. No tenemos que decir se murió, no. No, no, no. Que no la vemos es otra cosa, pero no se, o sea, esa persona existe en otro plano, en tu ADN, está en ti. Las personas que fueron pareja, cuando hacían el amor y tenían sexo, las dos almas se unieron. Entonces tienes una unión de alma, tienes una unión genética y tienes una unión espiritual. ¿Quién te quita eso? Nadie. Entonces, cuando vamos viendo esto desde una segunda óptica, podemos comprender que el legado que nos dejó ese familiar es hacer mejores personas. Y si esa persona sigue ahí, entonces vamos a demostrar en vida, porque sabemos que están y que van a verlo, lo que podemos hacer. Y ahí es donde yo hago la palabra templanza. La templanza de seguir adelante, la templanza de que con todo dolor del mundo tú te vas a levantar y tú vas a ir y tú vas a trabajar. Y que con todos los miedos que da, porque cuando tú pierdes un familiar ya tienes miedo por los otros familiares que quedan. Vas a cuidar más tu vida porque eso te enseñó ese familiar. Y ese familiar te enseñó a que puedas entender el valor del amor, el valor incluso de la vida. Entonces, que la vida no se puede desperdiciar con cualquier persona. Ese familiar te enseñó que tú no puedes perder tu tiempo discutiendo tonterías con gente tóxica. Ese familiar te enseñó a que tú te tienes que, y tienes la fortaleza de levantarte sola o solo. Ese familiar te enseñó a perdonar. Ese familiar te enseñó a seguir adelante. Ese familiar te enseñó a ser un mejor ejemplo para tu familia, para tus hijos y para la sociedad. Pero ese familiar
también te enseñó de bondad, entonces aplícala contigo, sé buena persona principalmente contigo y seamos más empáticos, porque ese es el legado de nuestros familiares. Y seríamos culpables si se nos va un familiar y no cumplimos sus legados, no cumplimos con lo que nos enseñó, no importa cuánto haya vivido o no, indistintamente de la forma como se fue. Hay muertes más trágicas que otras, claro que sí. Hay dolores peores que otros, claro que sí. Hay familiares que duelen más de otros, claro que sí, claro que sí. Pero cuando uno pone en práctica el legado y uno entiende esto, podrás sentirte mejor con ese familiar. Y si es que algo te faltó hacer, pues ahora lo vas a hacer mejor. Entonces, el tercer punto en esta masterclass es que la pérdida de un familiar te hizo una persona más fuerte, te hizo una mejor persona. Y eso nadie te lo puede quitar. Y pese que esto es un dolor muy grande que lamentablemente lo entiende quien lo vive, porque no pueden decirte te entiendo cuando no lo han vivido, no se entiende. En este orden de ideas, te puedes sentir mejor. Ok, ahora vamos con, ¿me escuchan todos? Hagan así, ¿se me escuchan? Ok. Ahora vamos con un cuarto punto. Ya hablamos de la culpa, ya hablamos de las despedidas, ya hablamos de los legados y de las cosas bonitas. El cuarto punto, el miedo. Cuando pierdes el familiar, vienen tus miedos. El miedo que se te vaya otro familiar. Y ese miedo te lleva a la paranoia, porque los que estamos fuera del país, es algo que tú te atormentas, tú te da una ansiedad y quieres tomar Prazolam, Rivotril y te quieres tomar todo porque tú dices, Dios mío, ¿qué hago? Porque en este momento o no hay dinero para ir a Venezuela, o la frontera está cerrada, o las personas que están en Venezuela tienen el familiar al lado y está el COVID, porque si hablamos del COVID, el COVID sigue, ¿no? Entonces, cuando todo esto pasa, el miedo lo tienes que aprender a manejar porque si no vas a agudizar al otro familiar. Cabe destacar que tu sufrimiento no es solo. Tú tienes hermanos, tú tienes mamá, quedó viuda, papá quedó viudo, hijos quedaron huérfanos, fuera del sistema tuyo, ¿quién quedó sin ese ser querido? Entonces también tenemos que velar por la otra personita. Y ahí es donde en vez de tener miedo porque los vamos a perder, hay que entender que la muerte existe y que a todos nos va a llegar. ¿Cómo? No sé. ¿A qué hora? No sé. ¿A qué edad? Tampoco sé, ni de qué forma lo sé. Pero a todos nos va a llegar. Y nadie puede hacer nada cuando llega. Pero lo que sí podemos hacer es mirar a los lados y ver a esos familiares que nos quedan. Porque esas personas son nuestros pilares para seguir adelante. Porque cuando tú entiendes que queda gente tan dolida como tú, y cuando tú entiendes que también hay personas que sin ti su vida se les viene abajo, entonces tú sonríes, porque tú siempre tienes que ser alguien de la familia, alguien debe ser la persona que le da ánimo al otro, pero justamente ese alguien que siempre da ánimo, que es el más fuerte, es el que más sufre, porque sufre callado, porque sabe siempre que tengo que dar ánimo a fulanos y sufre en silencio y esa persona irónicamente no puede llorar porque se convirtió dura en resolver, en ser diligente, en buscar las medicinas, en hacer todo. Nunca se ha dado el permiso de vivir el duelo como tal. Entonces, lo que quiero decir con esto, uno, es que el duelo hay que vivirlo, señores. Hay que vivirlo, hay que llorar al familiar. Sí, hay que llorar. Y nadie tiene la potestad de decirte cuánto llorar o cuánto no llorar. Nadie tampoco te puede decir, ya basta de que sufras. Nadie te puede decir nada sino tú.
sin culpa, ojo, sin culpa. Pero si eres la persona que está bloqueada y no ha podido, entonces tú vas a tener que buscar en algún momento de tu vida hacer conexión con ese familiar. Y tú vas a tener que revivir el proceso. Y como dicen acá, yo siento que si voy a Venezuela me voy a quebrar, pero vas a ir. Todos nos va a tocar en algún momento, cuando nos devolvamos a Venezuela y entremos a nuestra casa y no esté el familiar ahí. Y ese día, y tú tienes que entrar y tú tienes que hacerlo. Una parte de ti sí se va a despedir del familiar. Pero es cuando despedir de la vida terrenal, no de aquí, aquí vive. Pero ¿cuándo va a ser el momento o el punto exacto donde te deje permiso de despedirte de ese familiar? ¿Cuándo va a ser el momento que te deje de hacer la persona más dura y más fuerte del mundo? ¿Ves? Que te vean llorando, ¿qué importa? Porque parece mentira, pero llorar es un tabú. Para la sociedad que tú llores es un tabú. Porque, y que te consuelen, resulta que no hay consuelo. Porque aunque te dé 20 mensajes de WhatsApp diariamente, no son consuelo. No hay consuelo. Pues no hay nada que te diga, que tú digas, bueno, con esto se me quitó. No, el consuelo está en tus manos. El consuelo está cuando te permites despedirte de ese familiar. ¿Cómo se pueden despedir? Teniendo, si no puedes ir a Venezuela, pidiendo que te manden algo de ese familiar. Te puedes despedir con una carta. Te puedes despedir hablando en un lago, en un paisaje, en un río. Pero tú tienes que hacerlo. Te puedes despedir escuchando la canción que esa persona tú sabes que le encantaba. Te puedes despedir con algo simbólico. Te puedes despedir en sueños. Incluso lo puedes ver en sueños. Hasta puedes tener la habilidad espiritual, no sé cómo, porque no sé de esto, pero yo he podido hablar con mi papá muchas veces, como si escuchara audios por WhatsApp. Él me habla y me dice que me ponga contenta y me dice que siga. Y yo incluso me casé y yo sentía a mi papá en mi boda. Yo pensé que no iba a poder casarme, pero sí. Entonces, fíjense, aquí están diciendo, yo estaba con el suéter que usaba, yo lo sueño muchísimo. ¿Sí ven? Entonces hay formas donde tú puedas manifestar el dolor, sacar el dolor. Si tú no lloras, si tú no hablas de esto, el cuerpo somatiza y pierdes la voz, o comienzan los problemas intestinales, o comienzan los dolores de cabeza, comienza la neuritis, porque te duele el pecho, porque se inflaman los nervios, te duelen los huesos porque no puedes ir, te duele el cuerpo, te duele el cabello, te duele todo. Entonces ahí quiero que ustedes, en el momento en el que se sientan listos, puedan despedir a ese familiar, pero que ese familiar sienta que se puede ir tranquilo. Y si se quiere quedar, perfecto, pero no darle a ese familiar la angustia de que tiene que estar aquí, de por qué me dejaste. No le reclamen al familiar por qué se fue. No culpen a su familiar, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Porque uno siente como que esa persona decidió irse. Y no, ellos no decidieron nada de eso. A ellos les tocó, los llamaron, se fueron. Entonces uno, cuando los llora, uno a veces llora con rabia. Uno llora con rabia, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y este familiar te está escuchando y siente angustia, siente dolor como tú. Este familiar tiene el mismo dolor que tú. Ahí, si tanto en el legado nos enseñaron de bondad, cuando nos despidamos de nuestros familiares, vamos a hacerlo desde la gratitud. Desde él, vete tranquilo o tranquila. Duerme tranquilo. Brilla, brilla. Y que Dios te dé los permisos necesarios para que seas mi ángel, como lo quieran ver espiritualmente hablando. Pero esa persona va a estar.
pero desde el señalamiento no. Por otro punto de vista, aparte de la despedida, las personas que no lloran o las que lloran mucho. Los que lloran mucho, pues ya hablamos de los que no lloran. Los que lloran mucho, eh, entienden que hay procesos y, y no es algo que, como acabo de mencionar, que vaya a venir alguien a decirte no, no llores. Vas a caminar en la calle y vas a ver una persona similar a tu familiar y vas a llorar. Vas a estar de repente, literalmente, riéndote, echando broma de lo mejor y vas a llorar. Estás así, escuchas una canción y lloras. Ves televisión y lloras. Todo. Porque esto dura años en poder procesar. Pero cuando tú entiendes que no voy a luchar con mi dolor, el dolor se convierte en una condición que con el tiempo se va a ir mitigando. Entonces, no darle más fuerza al dolor, sino decir, bueno, ahora, por mi ejemplo, ahora acabo de escuchar una canción que me recuerda a este familiar, me dieron ganas de llorar, perfecto, voy a llorar, pero también me voy a sonreír porque me acuerdo de ese familiar. ¿Sí lo ven? El dolor se va transformando en algo. Traten de todo transformarlo en algo bonito, en algo bonito, en algo bonito. Siempre, 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 gíralo, gíralo a algo mejor. Por otra parte, cuando hablamos de la familia, eh, no hay, la familia, no sé por qué, siempre que se va a familiar, uno de los familiares pelea con otro. Porque en el manejo de duelo están los que lloran, están los que le sufren de ira y empiezan a gritar, no, ¿por qué? No sé qué, porque tú poniéndose en las redes. Están los que no quieren que tú publiques nada, están los que te culpan. En la familia hay reacciones. Entonces, lo que más se necesita a la hora de un duelo es la unión familiar. Si uno de los familiares se altera, te culpa, te grita, te dice porque estás en pleno duelo y la depresión se puede manifestar con llanto, se puede manifestar con ausencia, se puede manifestar con ira. Evidentemente, todo duelo debe ser tratado con un psiquiatra. Si estás en proceso de duelo, debes de tener una ayuda psiquiátrica, sí o sí, nos guste o no, porque en estos los 6 primeros meses son horribles. Entonces, cuando uno de los familiares se ponga, si es que te está pasando, a pelear, por favor, no pelees con ese familiar. Entiende que está en otro proceso distinto al tuyo, bajo el mismo dolor. De ahí estamos manejando lo que es la empatía. Muchos que no son familia me preguntan si en el cielo hay WhatsApp. Yo, honestamente, los primeros 6 meses son los más fuertes científicamente hablando. Los más duros y agonizantes son las primeras 3 semanas. 6 meses para aceptar que el familiar se fue. 6 meses. Un año para asimilar que ya no está. Y de ahí en adelante queda mitigado como, como una llaga en el corazón, como un tatuaje en el corazón. Yo escuché a mi mamá como si era un audio de WhatsApp. Yo también escucho a mi papá como audios de WhatsApp. Lo puedo jurar, o sea, yo duermo y yo escucho como un audio y me dice todo. Yo puedo afirmar que hablo con mi papá cada 3 o 4 días. Y era el ritmo que yo llevaba con él. Yo hablaba con mi papá cada 2 o 3 días. ¿Cómo pasa eso? No sé. Hay personas que sueñan con el familiar, hay personas que ven al familiar, pero está también la persona que ni lo ve, ni lo oye, ni lo sueña, ni nada y se desespera porque siente que el familiar no se manifiesta. Entiendan que espiritualmente hablando, no todos están listos para conectar con el familiar. O, no, o el familiar no está listo para conectar contigo. No te enojes ni te sientas mal por eso. Entonces, cuando todos estos procesos pasan, la despedida es importante y a la vez
aprender a instaurar la vida del familiar dentro de tu vida. Y créeme que lo vas a sentir, lo vas a escuchar, lo vas a vivir, vas a saber cuando está contento o contenta, vas a hacer cosas y vas a entender que estás haciéndolo bien. Y ese es el día que dices, aprendo a vivir con mi familiar, ya no en un plano terrenal, pero mi familiar no se fue, de algún modo está. Sí, ellos hablan. No hay ciencia, yo soy científica, yo nunca había vivido situaciones así, pero espiritualmente afirmo que sí. El día que me casé yo sentía a mi papá. Y mi papá, antes de yo casarme, en vida, por el teléfono, me dijo que estaba muy feliz, que yo le dije, pero papá, ¿y si, cómo me voy a casar por civil y ustedes no están, pero la frontera está cerrada? Me dijo, me dijo esto, Beatriz, por alguna vez en la vida, ve por ti. Siempre estás viendo por todo el mundo. Piensa en ti, sé feliz, hazlo. Y estaba súper contento. Y a los 6 días se me fue. ¿Cuál fue el legado de mi papá? Sé feliz, piensa por ti. Y me casé. Y el día de mi boda yo pudiese jurar que estaba ahí. Las personas que los buscan en sueños, que los buscan en audio, es porque espiritualmente no pueden conectar, no luchen con eso. Dejen que el propio familiar se manifieste. No luchen, porque si luchan te vas a sentir como que el familiar te abandonó y no te ha abandonado. Es que no, quizás, no sé, quizás su alma no se pueda conectar contigo. Hay familiares que se pueden conectar con otros y hay otros que no. Y cada uno se manifiesta de manera diferente. Unos lo escuchan, otros lo ven, otros sienten que acarician el cabello, otros de repente vieron una sombra y lo vieron. No son alucinaciones, que la persona está. Y el que no, bueno, no lucha, de verdad no luche. Porque el que lucha por ver al familiar es porque inconscientemente se quiere ir. Y tú no te quieres ir de ahí, de este mundo. Porque cuando tú miras para atrás, hay otros familiares que también esperan por ti y dependen de ti. Entonces, hablando de toda esta situación, ¿cómo se van sintiendo? Contesten en el chat. Asimilado, yo dije en el principio de la clase, no te va a quitar el dolor, pero te estoy enseñando paso a paso cómo mejorar. Si estás llorando, llora. Siempre que llores con tranquilidad. Ujú. Sí. Sí, tienen que buscar ayuda psicológica para lidiar el duelo, psicológica y psiquiátrica. Y sexológica también, y ahorita les voy a hablar de eso. Siempre me ha tocado ser la fuerte, a los que nos toca ser los fuertes tenemos que llorar. Mi hermano se desespera porque no siente a mi mamá. Dile a tu hermana que no se desespere porque inconscientemente está buscando irse. No, no, no. Dile que deje que su mamá se manifieste. En el momento exacto su mamá lo va a saber hacer. Hay almas que son muy frágiles y no se pueden comunicar con la otra. Ok, ahora vamos a parar un poquito el chat y vamos a hablar de dos cosas más, aceptación y sexualidad. Aceptación. Cuando a ti te dicen, tienes que aceptar, desde una vez cuando te dicen eso, ya uno no acepta. Las personas como, quizás como yo, rebeldes,
tienes que hacer, tienes que aceptar, debes entender. Me cae mal el tienes que aceptar. Súper mal. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar? No, yo no tengo que aceptar. Yo tengo que asimilar. Porque, ¿qué voy a aceptar? Que se me fue la persona que más amaba. Eso es lo que tengo que aceptar. Da rabia. Da rabia, porque si tú no ganas aceptar, ¿qué? No, yo tengo nada, no. Pero si te dicen lo que es la programación neurolingüística, no es cuestión de aceptar, debo asimilar en las medidas de mis posibilidades que esa persona ahora vive en otro plano distinto al mío y que me voy a poder comunicar con esa persona de acuerdo a las posibilidades de mi pariente, si se puede manifestar o no, y lo entenderé. Cumpliré el legado de mi familiar, lo que tanto me enseñó. Llevaré en mi corazón su vida y eso que me duele lo convierto en vida. Cuando el corazón duele más, imagínate que ahora tienes dos corazones, el tuyo y el de esa persona dentro de ti, por eso te duele, no porque se fue. Y cuando vas asimilando esto y ya no te sientes culpable es porque no eres culpable, porque allá arriba tenemos una fecha, una hora exacta y un modo de irnos. Cuando entendemos que aunque queremos sacar todo y salvar todo de nuestras manos, se nos va y no soy culpable de eso. Entonces voy honrando el legado, voy recordando a la persona desde lo bonito, no desde el no pude, no desde el sí yo, no desde la depresión, sino desde la templanza. Desde la templanza de qué me estaría diciendo el familiar ahora mismo si me pudiese hablar. ¿Qué me estaría diciendo? ¿Que me hunda? No, no te estaría diciendo eso. Uno conoce al familiar que se fue. Uno sabe lo que le estaría diciendo. Entonces, cuando unimos todo lo que estamos hablando en esta masterclass, comienzas a digerir, a asimilar el dolor distinto. Pero no es tengo que aceptar. Quítate de esa, que es más, quítate de esa frase de la cabeza. Porque esa frase te genera presión, te genera, no puedo, tengo que, no, debo asimilar, debo llorar, debo vivir mi duelo, debo aceptar, debo entender si no se me puede manifestar y si ese familiar no me puede hablar. Debo asumir la despedida. ¿Cómo? Yendo a Venezuela con un suéter, con una carta, en la playa, en un ambiente, abrazando un árbol, pero yo debo despedirme de ese familiar. Debo cumplir el legado de mi familiar. Respiro y en vez de sentir un dolor, ese mismo dolor lo convierto en otro corazón que me hace más peso porque ahora son dos. Necesito enfocarme en mis demás familiares. Necesito, como Tarzán, cuando va por la jungla y agarra cuerdas, busca cuerdas que te inciten a seguir en esta vida, porque cuando uno se lleva un familiar, a uno se lleva un pedacito de la vida de uno. Es como si uno muere. Sí, sí. Una parte de uno se así. Y entonces tú tienes que volver a nacer dentro de la vida, que es lo que yo llamo la segunda vida. Esta es la segunda vida. Pero en esta segunda vida, así como cuando eras bebecito, que caminaste y gateaste, en esta segunda vida, pues tú te vas ya vamos a hablar todos, tú te vas a levantar como en la selva, porque la vida es la selva, y vas a buscar cuerdas que te ayuden a seguir. ¿Cuáles son esas cuerdas? Un familiar más que quedó, tus hijos, madre, esposo, el trabajo, lo que amas, eso ayuda mucho. En los legados del familiar, busca cuerdas, las más que puedas.
Y un día, te vas a levantar y mágicamente vas a sonreír. Y cuando sonríes, después te sientes culpable de que te sonreíste. Y cuando te ríes, te sientes culpable porque te estás riendo. Entonces, cuando te juntas con tu mejor amiga y te echa un chiste, después te sientes mal porque te supone que estás en duelo y te reíste y te tomaste un tequila. Porque tu mente, la sociedad, nos amar y tenemos que darnos la oportunidad de hablar del familiar. Hablar del familiar es la mejor cura que hay, la mejor, pero no hablarlo desde que se murió, no, hablarlo desde lo anecdótico. Ah, a mi papá le gustaba esto, o a mi mamá le gustaba esto, o a mi hermano, mi hermana, hablar. Es no matarlo, como yo dije al principio de la clase, es no matar al familiar. Se fue, perfecto, pero aquí está. Entonces, ¿cuándo va a ser el día que tú te des el permiso de vivir, a pesar de que una partecita de ti se fue? Pero en esta segunda vida, ¿cuándo te vas a dar el permiso de vivirla? Se supone que ahora con este golpe eres más una persona más sabia, eres más, con más templanza, más paciente, más amorosa. Perfecto, pero aplícalo a ti. Date el permiso, por favor, de salir de la cama, aunque una vez que hayas llorado, una vez que te hayas despedido, una vez que hayas pasado por todo este proceso, date el permiso de retomar tu vida, date el permiso de hacer nuevas actividades, date el permiso de hacer el amor, date el permiso de bailar, date el permiso de reír, date el permiso de cantar, date el permiso de vestirte de colores y date el permiso de no vivir en duelo porque tú transformaste el dolor en otra cosa. Y ese es el día que vas a mejorar. Cuando te des los 3 permisos, el de despedirte, el de no culparte y asimilar en vez de aceptar, y el permiso de vivir la segunda vida. La segunda vida que te deja un dolor muy grande. 3 permisos. Ahí vas a arrancar. Entonces, para conclusión en esta masterclass, espero que por medio de estos consejos, más que profesionales, personales, porque esto yo lo estoy hablando desde mi alma y desde mi corazón, no desde mis estudios. Pude llegar 3 meses después a entender que haciéndolo así se lleva mejor. Y aunque se te agüen los ojitos o se te quiebra la voz, porque eso siempre va a pasar, dentro de todo te vas a dar el permiso de vivir. Y esa personita que se fue te ve y se ríe porque te vio seguir, ¿me entiendes? Porque esa es su esencia, porque ahora tienes doble alma, tienes doble corazón, tienes doble razón de seguir en esta vida. Y si no, acuérdate de la técnica de Tarzán. Así que espero que de verdad con todo el corazón del mundo y en el nombre de Dios puedan dentro de todo cambiar el foco y asumirlo un poquito mejor. Jaycee, puedes parar la grabación.